Hola a todos. Este video es con el fin de darles algunas herramientas que nos han servido a nosotros en el momento de presentarnos a licitaciones. Este es un primer video de varios que vamos a estar teniendo en nuestras redes sociales para que ustedes se enteren de cómo podemos tener mayor probabilidad de ganar unas licitaciones de forma transparente. También queremos que estén pendientes de inscribirse en nuestros cursos para aprender a hacer licitaciones de forma rápida, cómo leer, interpretar y presentarse a licitaciones de una forma ágil. Bueno, en principio queremos hablar de este documento que nos piden en muchas licitaciones, el Registro Único de Proponentes, que es el cual se tiene que tramitar ante las cámaras de comercios de cada uno de los sectores donde está domiciliada la empresa. ¿Por qué es importante sacar este documento? Resulta que los registros únicos de proponentes no solamente es una forma de validación de una información, sino que también nos da acceso a más oportunidades con el Estado en diferentes entidades. Es así como la Cámara de Comercio en este documento va a dar una certificación de la capacidad jurídica, financiera y organizacional de cada empresa. Además, que va a tener allí la experiencia en ese objeto, bien o servicio que le queremos vender al Estado. También es importante saber quiénes pueden tener este RUP o quiénes deben tenerlo. Cualquier persona natural o jurídica, esté inscrita o no en la Cámara de Comercio, y con el fin de contratar con el Estado. ¿Quiénes se exceptúan de esto? Las contrataciones de mínimas cuantías, la contratación directa, los convenios interadministrativos, las personas jurídicas extranjeras que no tienen sucursal en Colombia, también están excluidos de tener el RUP. Antes de iniciar este trámite es importante tener claro que como nos van a evaluar capacidad organizacional, financiero y legal, tenemos que tener muy claro cuál es el producto o servicio que queremos comercializar con el Estado. Mirar que yo ya lo tenga validado en un mercado particular o público y basado en eso, saber si el Estado si requiere ese tipo de bien o servicio. Segundo, un análisis técnico de contratos que me interesan. ¿Para qué? Para saber qué me están pidiendo el Estado para yo poder ejecutar ese contrato y si tengo la capacidad de hacerlo o no. También tenemos que mirar el tema de descuentos, porque con el Estado es diferente que con privados, entonces tengo que ver mi competencia, cuánto se ha, digamos, rebajado en precio con respecto a los valores normales del mercado para saber si yo puedo entrar a competir o no. Y una validación de clientes Pareto, cuáles han sido mis mejores clientes en los últimos 3 años más o menos, para poder emitir de ellos una experiencia que me permitan fortalecer digamos, este documento y reflejarlo así en el RUP para tener más oportunidades. Capacidad financiera, ahorita Juliana nos va a explicar un poquito acerca de los indicadores y ese análisis financiero tan importante que debe reposar en este documento. Y en la capacidad legal vamos a entrar a definir cuáles son los códigos UNS, PSC, cómo ellos se pueden validar en unos formatos especiales de Cámara de Comercio y qué otras, digamos, documentos son necesarios para, para realizar este trámite. Entonces, inicialmente le decimos a Juli que nos ayude un poco con la capacidad organizacional y la financiera para poder seguir dándole trámite a este proceso. Hola a todos. Básicamente desde el punto de vista organizacional, el trámite es como tal muy específico frente al tema de mostrar rentabilidades como tal de la empresa. Sin embargo, nosotros queremos hacer un pre, ya que es muy importante antes de realizar el trámite del RUP, que nosotros tengamos claro cuáles son esos contratos que en realidad nos interesan y por eso los 2 puntos del análisis técnico, ¿cierto? Que sería análisis técnico y la validación de clientes Pareto. ¿Qué es importante en el análisis técnico? Si yo voy a
ofrecer al Estado un bien o servicio, es muy importante que tengamos en cuenta esas condiciones de rentabilidad y de precio que vamos a ofrecer. Camilo lo mencionaba desde el punto de vista de competencia. Hemos incluso asesorado clientes en los que dentro de los procesos de subasta llegan a alcanzar descuentos entre un 30, 40 o incluso más frente a los presupuestos iniciales. Esto no quiere decir que el Estado siempre contrate bienes que de pronto no tengan las calidades que se necesitan o la calidad que se necesita. Sin embargo, es un tema importante analizar, así como hay otros sectores en los que es mucho más importante, sobre todo en servicios, el tema en sí de ese valor agregado, por ejemplo, desde el equipo de trabajo. Nos van a solicitar unas hojas de vida específicas, unos temas de títulos, unos temas de experiencia, así como la parte de certificaciones técnicas. Entonces, es muy importante antes de, porque digamos que este trámite se nos puede convertir o en una oportunidad que es claramente lo que todos estamos buscando o en una barrera cuando ya nos vayamos a presentar a contratos. Y finalmente, en el tema de validación de clientes, acá hay muchos mitos referentes a que si yo no tengo un contrato firmado con mi cliente, entonces yo no puedo certificar esa experiencia. Acá me va a detallarnos un poco más esto, pero básicamente lo que nosotros siempre hacemos es un ejercicio de facturación, lleve el tiempo que lleve la empresa, porque digamos que, por ejemplo, si la empresa lleva un año, si la empresa lleva 6 meses, es perfectamente posible vía facturación acumular esta facturación y posterior generar un tema de formalización con ese cliente. Y muy importante que esas actividades que estemos desarrollando vayan en línea con los contratos a los cuales nos queremos presentar, que sea, digamos, pues como un tema muy estratégico el análisis en ese sentido y ese contacto comercial que se haya tenido con la persona, porque claramente nos va a tener que formalizar este tema. Desde el componente financiero, es muy importante que tengamos en cuenta una serie de formalidades, que esto normalmente lo manejamos directamente con nuestro contador, y es que ya nuestros estados financieros deben venir con NIF. Esta es una exigencia que tiene Cámara desde hace más o menos 2-3 años, o es decir, con las normas internacionales, a corte de diciembre 31 de 2019. Estos son los 4 estados financieros básicos que normalmente se deben presentar y deben estar acompañados con formalidades como el tema de dictamen y certificación a los estados financieros. El dictamen, si es una compañía que no requiere revisor fiscal, debe ser firmado por otro contador diferente al principal. El tema de informe de gestión, notas y ya lo que es la parte de identificación o documentación como tal de los contadores que nos están ayudando en este proceso. Y un tip supremamente esencial para este tema es que la información que hayamos reportado para la renovación de la matrícula mercantil debe ser exactamente la misma que reportemos en el tema del RUP, ya que hemos observado en algunas ocasiones que las personas jurídicas renuevan antes. Esto está bien renovar antes, sin embargo, si esa información no es coincidente, este trámite nos lo van a devolver varias veces. Entonces, desde el punto de vista financiero, les presentamos cuáles son los indicadores básicos que normalmente se solicitan desde el RUP. Recuerden que en precios de mínima cuantía esos indicadores no son exigibles, ¿sí? Sin embargo, ¿cuál es ese objetivo en realidad que tienen las entidades financieras? El objetivo es que las empresas que se estén presentando a contratar con el Estado no es que tengan que tener un músculo financiero muy grande, sino por lo menos que demuestren una estabilidad financiera mediante esos indicadores básicos. Ejemplo, el indicador de liquidez, es decir, este indicador lo que traduce, esta fórmula que estamos viendo de activo corriente sobre pasivo corriente, es que tu empresa tenga la capacidad de asumir las obligaciones de corto plazo que en este caso te demanda tu operación normal. Es decir, cuando ese indicador lo tenemos, por ejemplo, menor que 1, cuando ese activo corriente es menor que ese pasivo corriente, lo que le estás indicando a tu posible contratante es que no tienes esa capacidad de asumir esas obligaciones de corto plazo y por ende, pues va a haber un riesgo financiero en ese contrato. Entonces, digamos que todos esos indicadores básicos están enfocados es justamente hacia darle esa, digamos, pues por lo menos estabilidad a la empresa. Lo mismo que, por ejemplo, en la parte de rentabilidades, pues lo que siempre espera el Estado es que su operación mínimamente sea rentable, es decir, que sea por lo menos mayor que 0. Y efectivamente acá hay una recomendación que aunque no se exige frente a los indicadores financieros, es que siempre dentro de ese análisis de contratos hagamos un ejercicio de entender muy bien a qué plazos o formas de pago
normalmente va a manejar el Estado. Ya es muy poco usual, se ven, digamos, algunos contratos como tal de obras civiles que nos planteen el tema de anticipos, entonces tenemos que ser muy claros frente a ese capital de trabajo que vamos a tener para ese contrato, con el objetivo de que evitemos de pronto inconvenientes. No quiere decir que el Estado no pague o no pague a tiempo, sino que debemos ser muy claros en esos plazos de pago que podemos alcanzar. Algunos sectores, por ejemplo, pagan a 15 días, otros incluso pagan en menos tiempo, otros se alargan mucho más. Entonces, esa parte es muy importante desde ese análisis antes de tramitar el RUP. Ya vamos a mirar finalmente el tema de los requisitos legales con Camilo para que podamos ya cerrar este tema de evaluación de capacidades. Así es. Entonces en el tema legal tenemos que las cámaras de comercio necesitan que tú le demuestres que tienes la capacidad y la experiencia suficiente en el objeto contractual que quieres demostrarle al Estado. Entonces, para ello se hace necesario tener contratos, actas de liquidación, certificaciones del representante legal a quien le prestaste el bien o servicio. Necesitamos cómo demostrar que sí tienes esa experiencia. Para eso, la Cámara de Comercio creó unos formatos. Hay un formato que es donde yo puedo depositar, digamos, la información que tiene un contrato, un acta de liquidación, una orden de compra y, digamos, que podemos expresar allí cuáles son los códigos universales que están designados para ese tipo de bien o servicio o producto que yo le estoy vendiendo al Estado. Entonces, muchas veces esas actas de liquidación no tienen esos códigos. Con un formato que la Cámara de Comercio, digamos, lo tiene a disposición de las empresas o de las personas, pues yo puedo demostrar esa capacidad de esos códigos que me van a pedir en las diferentes licitaciones. Simplemente se lo adjunto al contrato firmado por el representante legal de la empresa, pues que vendió digamos, ese bien o servicio. Tenemos otro formato que es cuando no tengo absolutamente ningún acta, no tengo, digamos, la terminación de un contrato o una certificación por parte del tercero, pues hay un formato especial que es yo le emito o yo le puedo entregar al tercero para que me firme, donde le estoy diciendo el objeto, la fecha de inicio, la fecha de terminación, el valor en salarios mínimos de ese contrato, digamos, cuál es la persona dentro de esa empresa que fue la que me recibió ese objeto o servicio, me firma esa certificación y con ella yo puedo certificar la experiencia en ese objeto que le vendí a algún cliente, ya sea privado o público. Tenemos enseguida la clasificación UNSPSC. Esta clasificación es internacional de bienes y servicios. En esta clasificación, cuando yo voy a hacer el RUP, las diferentes cámaras de comercios tienen sus propios buscadores donde puedes, digamos, digitar allí los códigos o las palabras clave y te pueden hacer la búsqueda. Pero si tú quieres saber de antemano cuáles son los códigos que necesitas o que tú quieres tener dentro de tu RUP como experiencia y que lo has hecho por la facturación, pues digamos, Colombia Compra Eficiente tiene un portal donde tú puedes entrar y, digamos, revisar esos códigos que están asociados a las actividades que tú realizas, ¿sí? De esa forma, ahí puedes encontrar los diferentes, digamos, objetos a los cuales tú te puedes presentar. Estos códigos normalmente los piden hasta las 6 primeras cifras, es decir, en este ejemplo vemos 12, 17, 17, ¿cierto? Hasta ahí te piden las cámaras de comercio el código. Siempre puedes agregar el $0 al final si no es una característica muy específica dentro de los contratos, ¿sí? Si no tenemos un producto muy descrito con digamos, una profundidad.
Tenemos también el tema de algunas cosas que es importante que miremos dentro de la Cámara de Comercio, el registro de Cámara de Comercio o los estatutos de la empresa. Cuando yo voy a mirar los estatutos de la empresa, es importante mirar si tenemos alguna limitación del representante legal. Si tenemos esta limitación, es muy importante que, que miremos cómo es la forma, como las diferentes convocatorias nos están pidiendo que lo arreglemos. ¿Por qué? Normalmente cuando hacemos los estatutos hay limitaciones al representante legal en la celebración de contratos y nos van a pedir que miremos muy bien si esas limitaciones afectan de qué cuantía en adelante. Si afectan una cuantía, nos van a pedir que los socios o la junta autorice al representante legal a firmar contratos. Miremos bien eso dentro de los estatutos para que no nos vayan a bloquear de futuros procesos. Miremos muy bien el objeto, es algo importantísimo porque el objeto del contrato es el que nos da entrada a los diferentes procesos de contratación. Entonces, en el objeto vamos a mirar y a poner la mayor cantidad de actividades concretas que yo realizo con mi modelo de negocio. No podemos, digamos, poner simplemente cualquier actividad lícita porque eso nos saca de muchos procesos que particularmente sí podemos participar. Entonces ahí es donde nosotros queremos expresarles la importancia de un objeto claro, concreto y varias actividades relacionadas con este objeto. De esa forma podemos abarcar muchas oportunidades. Miremos la fecha de terminación de las cámaras digamos, del registro mercantil, porque en muchas ocasiones tenemos que tiene una vigencia y esa vigencia, que si no es indefinida, pues nos puede bloquear de algunos procesos que nos piden que tenga la duración del contrato más un año más o 3 años más de vigencia. Si es indefinida, ya podemos bloquear este tema y participar. Y también tener muy clara la fecha de creación de la empresa o de la sociedad, porque en muchas licitaciones nos están solicitando es que tenga una experiencia de 2, 3, 4 o 5 años atrás para poder participar en procesos. Entonces también miremos muy bien la fecha de creación de las empresas y de constitución de las mismas. Tenemos también no solamente en los diferentes procesos nos van a pedir, nos van a solicitar el RUP, sino otros documentos adicionales, por ejemplo, los de salud, seguridad social en el trabajo. Entonces, tenemos que tener que estemos al día en los planes de estas actividades, porque en algunas licitaciones nos lo van a solicitar, nos lo van a pedir. Y para este proceso como tal también nos van a exigir el tema de seguridad social y para fiscales, una carta donde certifico o me certifica el revisor fiscal, si tengo la obligación de tener revisor fiscal, que estoy al día en seguridad social dentro de la compañía. Esto por ahora son algunos tips que les damos para sacar el RUP, que tengan muy claro el mercado, que tengan muy claro los diferentes documentos que necesitamos para sacarlo y si en verdad tengo la capacidad como tal de contratar con el Estado. Les agradecemos mucho la atención y espero que este mensaje les llegue y pueda servirles para sus futuras contrataciones.